Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer su asistencia a este primer foro financiero del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros, que aspira a seguir la estela de lo que han sido en los últimos años nuestros desayunos financieros. Un formato que en su momento era muy innovador y tuvo mucho éxito, que combinaba el contacto presencial de nuestros miembros, incluyendo por supuesto un café, con la retransmisión en streaming del evento y el posterior envío de la grabación a los interesados. El tema elegido para este primer nuevo foro es, en nuestra opinión, de mucho interés para la comunidad de analistas, asesores y gestores, porque tiene que ver con la esencia misma de la inversión financiera, en este caso del equity o las acciones cotizadas. La incorporación del elemento sanitario y su impacto psicológico y, por supuesto, económico a la ecuación de la prima de riesgo no es una cuestión baladí ni fácil. Habrá tiempo para los estudios académicos en este sentido, que no se van a dejar esperar, pero ahora mismo nos preocupaba la opinión de los analistas y gestores de activos, que están bregando, si me permiten el término, día a día, analizando y tomando decisiones para sus clientes, probablemente dentro de un nuevo escenario donde su forma de hacer quizás tenga que modificarse en algunos aspectos. Imaginemos, por ejemplo, cómo a un analista financiero le pueden afectar los nuevos factores en su modelo de valoración, o a un gestor de activos posibles cambios en sus modelos de decisión o en la distribución estratégica de su cartera. En base a estas cuestiones hemos construido esta primera sesión y a la que seguirán próximamente nuevos debates sobre otros aspectos de gran relevancia e interés, como es el nuevo escenario de reconstrucción de economía española o la reacción de la regulación financiera en este nuevo contexto, y en los que, en la misma manera que hoy, contamos con su asistencia. Espero muy sinceramente que el debate que planteamos a continuación resulte de su interés. También espero que las cuestiones a debatir susciten sus comentarios y preguntas a nuestro distinguido panel de esta tarde, y a los que agradezco muy especialmente que nos acompañen hoy en el debate, a sabiendas de lo complicado que es sacar tiempo del vertiginoso día a día de los profesionales que trabajan en los mercados financieros, máxime con el nivel de responsabilidad que ellos ostentan en sus respectivas instituciones. Con estas breves cuestiones introductorias doy paso al moderador, que presentará en primer lugar a nuestros invitados para continuar con la sesión, que estoy seguro será de provecho para todos. No quiero finalizar sin dar las gracias a FINEC por su apoyo en esta iniciativa del Instituto y de la Fundación, y a su equipo de profesionales con los que hemos trabajado muy estrechamente estos días para asegurar el éxito de esta convocatoria. Espero volver a verles muy pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el primero de los encuentros previstos para próximas fechas, donde contaremos con invitados de primer nivel para tratar los asuntos que no son propios a los analistas financieros, como son los mercados, la economía o la regulación, entre otros. Y efectivamente, esta tarde contamos con tres excelentes profesionales que, al margen de sus conocimientos y responsabilidades al máximo nivel en sus instituciones, a nuestro entender son muy representativos de lo que el mundo de las inversiones hace todos los días, que es analizar, trabajar sobre los modelos de valoración, recomendar, estructurar carteras y tomar decisiones de compra-venta en los mercados. No hace falta mucha introducción para presentar, en primer lugar, a Dolores Solana Campins, que es Head of Small Caps and ESG Equity Funds de Santander Asset Management. También tenemos a Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco de Sabadell. ¿Qué tal, Nicolás? Y Alfredo Echevarría Otegui, director de IAF Lighthouse Independent Research, que está con nosotros hoy aquí en el set de FinTech. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues Lola, Nicolás y Alfredo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar aquí hoy con nosotros. Además, en días muy complejos de mercados, donde tendréis que estar con toda seguridad al pie del cañón tomando decisiones y, por supuesto, me imagino, dedicando mucho tiempo a hablar con clientes en estos tiempos tan convulsos. El tema ya lo conocemos. Yo solamente alguna breve introducción. Se habla de esta nueva normalidad en general, el término acuñado recientemente para referirnos a esta nueva situación que no deja de ser inquietante. Yo personalmente prefiero hablar del escenario post-pandemia. Y es evidente que todo va a ser diferente durante probablemente un tiempo largo, pero nos preguntábamos, y de ahí un poco el objetivo de esta sesión, cuál sería o cómo sería ese mundo post-COVID en el ámbito de los mercados y de las inversiones. Y ya para empezar, entrando en materia, me vais a permitir una pregunta general que os voy a hacer a cada uno de vosotros, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿estamos ante un nuevo paradigma tanto en el enfoque del análisis y sus métricas
como del procedimiento de valoración. ¿En qué ha cambiado, si es que ha cambiado, vuestro trabajo habitual? ¿Hay un factor COVID como parte de la ecuación del proceso de inversión, de la toma de decisiones de inversión, del análisis en este momento? Y por lo tanto, os dejo a vosotros vuestras opiniones. Si quieres, Lola, podemos empezar. Muy bien, pues Javier, Alfredo, Nicolás, a todos ustedes que nos están oyendo, estoy encantada de estar aquí y de mantener esta charla que puede ser constructiva para todos. Y en primer lugar, mi opinión es que esto nos ha cambiado a todos. Nos ha cambiado desde el punto de vista profesional, porque ahora mismo nos ha cambiado la forma de relacionarnos, desde el momento que estamos teletrabajando y desde el momento que no nos relacionamos con nuestros compañeros, sino solamente a través de Zoom, de Teams, de las pantallas. Y también nos ha cambiado desde el punto de vista personal, ¿no? Porque al final nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es tener un hogar. Y digo un hogar y no una casa, ¿no? Tener alguien con quien relacionarte. Y desde el punto de vista del análisis y del trabajo diario que hacemos, yo creo que hay algunos cambios. Tampoco hay tantos, pero sí hay cambios. Yo antes era muy stop picker, mirando la compañía en concreto, pero ahora reconozco que miro mucho más el approach sectorial. No tanto el de país o tal, pero sí el sectorial. Yo creo que las macrotendencias que son imparables, que están aquí, van a jugar un papel importante. Y va a ser muy importante diferenciar entre los sectores que están estructuralmente dañados y los sectores que están coyunturalmente dañados. Hay sectores que están estructuralmente dañados, que lo primero que hice yo, por ejemplo, cuando vino toda esta pandemia, es reducir la exposición a ellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la libre circulación de personas y con el movimiento de la gente, ¿no? Porque es la herramienta que tienen los gobiernos más efectivas para controlar esta pandemia. Y hay, por lo tanto, sectores estructuralmente dañados son aerolíneas, hoteles, demás. Y hay otros sectores que están coyunturalmente dañados, que, bueno, pues que no me importa hacer apuestas ahí, y ahí trato de identificar las mejores compañías. O incluso hay sectores que todos conocemos que salen reforzados. O sea, nadie puede negar que el sector de comunicaciones va a salir reforzado, el sector de ciberseguridad, de medios de pagos, de salud. Y eso desde el punto de vista del approach sectorial, ¿no? Que ahora sí le doy más importancia. Y desde el punto de vista micro, de análisis, ahora en la ecuación, a la hora de valorar las compañías, doy más importancia, algo que ya le daba antes, ¿no? Pero ahora adquieren más peso las valoraciones. Y es el papel del equipo directivo, o sea, la credibilidad del equipo directivo, para mí ahora es fundamental y juega un papel importante. Y para la valoración, ¿no? A mayor confianza, menor WACC y al revés, ¿no? A más desconfianza, más WACC. Y es muy importante también el balance. Y el balance siempre lo ha sido, ¿no? Pero en estos momentos de incertidumbre, para mí, el analizar el balance es fundamental. Sigue siendo todo, no ha variado tanto, ¿no? No ha variado el análisis micro, pero estos dos variables sí que los considero de una forma más importante de lo que lo hacía antes. Y básicamente es esto, Javier, mi opinión, ¿no? Os dejo paso a los demás para... Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias, Nicolás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis desde vuestra institución, desde Banc Sabadell? Sí, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo creo que Lola ya lo ha resumido muy bien, la verdad. Yo creo que desde el ámbito personal, yo diría que seguramente hemos madurado desde el punto de vista tecnológico a nivel laboral en los últimos 3 meses lo que podríamos haber hecho en 10 años de aprendizaje, ¿no? Y eso yo creo que sin duda va a tener consecuencias muy positivas, porque desde el punto de vista personal y profesional va a ayudar o va a permitir a una mejor relación entre, bueno, pues tu ámbito laboral y tu ámbito personal. Yo creo que por ese lado, desde luego, a pesar de que haya sido obligado, hemos salido ganando. Y desde el punto de vista de la inversión o de nuestro trabajo, no es que difiera mucho de lo que pasa en otras crisis. Ya hemos vivido muchas, los que llevamos tiempo en el mercado, ¿no? Pero sí que es cierto que esta ha sido excepcional porque jamás se había dejado la economía absolutamente a cero, en paro total, ¿no? Ha sido un cierre total de todo a nivel mundial, ¿no? Y eso es algo tan extraordinario
que sí que a nosotros nos ha llevado, como decía Lola, a hacer un approach mucho más top-down al inicio. Nos hemos visto incapaces de poder hacer un análisis particular por compañía durante prácticamente el primer mes y medio. Nos hemos tenido que acostumbrar a vivir sin tener números, sin tener comentarios de las compañías, sin saber lo que podía pasar. En ninguna otra crisis nos había pasado eso. Siempre había algún comentario, oye, o la prima de riesgo subía, o era un tema de que los emergentes iban a peor, las divisas. En esta era cierre total de la economía. ¿Quién aguanta? ¿Quién tiene liquidez? Lo primero que nosotros miramos era quién tenía liquidez y luego, como digo, desde el punto de vista sectorial. Yo, como sello COVID, como algo que queda aquí para siempre, efectivamente creo que hay una serie de sectores y, por lo tanto, de compañías que salen clarísimamente ganando, independientemente de lo bien o lo mal que lo hayan hecho ya en bolsa este año o anteriormente. Y yo creo que, básicamente, todo el tema ESG, todo el tema de salud, todo el tema, por supuesto, de tecnología y de renovables, y por qué no, seguramente también para la reactivación económica, las infraestructuras, son aquellas que yo digo que son sectores, compañías que tienen el sello COVID y que yo creo que van a formar parte todavía más potente de las carteras de los inversores de aquí al futuro. Muy bien, la verdad es que es muy interesante lo que habéis comentado. De hecho, habéis tocado temas que volveremos sobre ellos. Es importante el proceso de inversión, es importante si al final vamos por una vía del stock picking, vamos por una vía de hacer un análisis top-down en función de las circunstancias. Volveremos sobre ello porque yo creo que eso tiene mucho interés. Alfredo, cuéntanos tu visión. ¿Cómo ha cambiado todo esto tu vida como analista? Bueno, la pregunta es si hay si hay un nuevo paradigma. Era un poco la manera en que estaba formulada. Sí. Entonces, yo por llevar el agua a ese molino, y entendiendo el paradigma como la manera estándar o aceptada de atacar un problema, en este caso valorar compañías y seleccionar inversiones, yo creo que el paradigma del análisis o de la valoración, en mi opinión, no ha cambiado en absoluto. El paradigma en términos teóricos, que es que las compañías valen en función de lo que sean capaces de ganar, de lo que van a crecer y de su coste de capital. Eso era así antes del COVID y yo creo que será después del COVID. Igual que era así antes de la burbuja tecnológica del principios de los 2000 y fue después. Es decir, que si la mayor fuera que las cosas han cambiado desde el punto de vista de metodología, o sea, de un nuevo paradigma a la hora de atacar el problema, de qué inversiones escojo, mi opinión es que la respuesta sería no, mi humilde opinión. Dicho sea eso, lo que yo creo que ocurre es que el paradigma tradicional, ¿vale? Las compañías valen lo que son capaces de ganar, lo que crecen y a qué coste financian su balance, ahora mismo pues tiene ciertas especificidades a la hora de ejecutarse, ¿no? Es decir, que hay menos visibilidad sobre las proyecciones financieras, el coste de capital se tiene que ver penalizado con primas de riesgo mayores, pero al final yo creo que el trabajo se hace de la misma manera. Tampoco creo realmente, si queréis por provocar un poco, que el problema actual sea tan nuevo. Es verdad que, como decía Nicolás, el parón económico eso sí que es algo singular, pero el hecho de vernos en un entorno en el cual la visibilidad de los negocios es muy baja, la importancia del balance es muy alta y por lo tanto es difícil llegar a, digamos, valoraciones, a un consenso de valoración sobre las compañías, yo creo que no es tan nuevo. Lo que yo sí creo, y estoy muy de acuerdo en esto con Lola, es que el approach sectorial ha cogido mucho más peso, coyunturalmente yo creo, pero ha cogido mucho más peso. Yo creo que a la pregunta en qué cambia el trabajo, el análisis macro ha cogido un peso mucho mayor, al menos desde mi punto de vista. El analista fundamental de equity, que solo mira una serie de compañías, generalmente ha dado la macro como un factor, si quieres, que había que mirar, pero que se miraba de soslayo, ¿vale? O sea, no había, digamos, una centralidad en su trabajo y ahora mismo probablemente tiene mucho más. Y yo creo, ya lo iremos tratando en el coloquio, que el tema de si el análisis micro, o sea, deja de tener peso ahora o no, yo creo que es más discutible, pero luego en el primer arranque, yo creo que también lo ha dicho Nicolás, sectorial y macro, pues claro, lógicamente como manera de discriminar, pues han cogido un peso enorme, ¿no? Y quizás yo sí discreparía con Nicolás en que el marchamo de bueno o malo a sectores, yo creo que desaparecerá pronto. Es verdad que yo tengo la teoría de que
de que aquí, como suele hablarse de la palabra resiliencia, que es después de un socavón volver otra vez a donde uno estaba, yo creo que la economía, cuando recupere eso, pues como ha ocurrido otras veces, los sectores volverán cada uno a su carril. No sé si van a llevar, digamos, un lastre o un beneficio implícito por lo ocurrido. Eso me parece que es, a mí me resulta más difícil decirlo ahora, pero bueno, que es todo debatible. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por vuestras consideraciones iniciales. Es alimento para el pensamiento, ¿no? Sí. Sobre muchos temas, ¿no? En esta parte ya, efectivamente, quisiera entrar en cuestiones generales de inversión y que está obviamente abierta al debate entre los interlocutores de esta tarde, ¿no? En primer lugar, sin duda hay un tema muy importante que es lo que los anglosajones denominan el estilo del equity, el equity style, ¿no? En concreto, el escenario actual nos llevaría más a mirar crecimiento, nos llevaría más a mirar value. Es evidente que en nuestra industria y nuestros profesionales siempre buscan, enfocarse en un sentido u otro, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la pregunta es muy sencilla: ¿qué estilo va a primar? Y ya, como se suele decir, para nota, ¿quién lo va a hacer mejor en una fase de estas características? Y aquí ya abierto a los ponentes. Si alguien quiere empezar. Pues mira, a tu pregunta, ¿qué estilo lo va a hacer mejor? Ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal para saber qué estilo lo va a hacer mejor. Pero lo que sí te podemos decir es qué estilo lo ha hecho mejor hasta ahora. Y si tú analizas los últimos 15 años, claramente todos los estilos lo han hecho bien, porque equities era un activo en el que había que estar y todo equities ha subido en 15 años, ¿no? O sea, estilo que mires lo ha hecho bien. Pero hay uno que lo ha hecho peor que el resto, que lo ha hecho francamente peor y en contra de toda apuesta, ¿no? Porque cuando en España todo el mundo hablaba de value, es el estilo que peor lo ha hecho en los últimos 15 años. Y después del value, el siguiente que lo ha hecho peor, pero que también con rentabilidades positivas, es growth. Y hay uno que lo ha hecho mejor por encima de estos dos, ¿no? Que es equality. La gente, en un mundo que no crecía, ha preferido pagar algo más por algo con algo de crecimiento y, sobre todo, con calidad. O sea, se ha preferido comprar lo bueno a lo barato, ¿no? Bueno, yo también lo prefiero, normalmente, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Siempre prefieres lo bueno. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora, o sea, porque ante la incertidumbre prefieres calidad, prefieres dormir tranquilo. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues dices, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Esta crisis nos ha dado a los gestores una oportunidad única de comprar quality y comprar growth a un precio muy atractivo, ¿no? O sea, hemos podido conjugar los tres estilos porque había valoración en empresas de crecimiento y eso lo va a seguir haciendo bien. O sea, tú puedes encontrar en estas caídas, por eso es importante la pericia del gestor, ¿no? Para tomar decisiones rápidas y poder aprovechar las oportunidades de comprar calidad a un precio atractivo. Ahora nos encontramos con unos estilos que son mucho crecimiento, que están cotizando muy caros y cuando el mundo parece que va a crecer menos, ¿no? Entonces lo bueno a lo mejor ya no es tan bueno, ¿no? Y el value tiene que hacer un catch-up. Yo creo que va a ser una combinación de las dos cosas. Y es lo que yo estoy haciendo, intentando hacer en las carteras, ¿no? Intentar comprar esas compañías de calidad que tienen crecimiento rentable, pero a una valoración atractiva, que todavía han caído un 40%. Y es que las hay. Y es que hay compañías que han caído un 40% de una forma injustificada, ¿no? Y todavía quedan, ¿no? Entonces, yo creo que la cartera ideal, esto es como un gestor cuando gestiona un fondo, es como un jugador de ajedrez, ¿no? Tiene que montar una estrategia y para eso tiene que combinar muchas cosas. Yo creo que el estilo que va a funcionar es la combinación de todos. Pero te diré una cosa, si tú miras el gráfico de los diferentes estilos en 15 años, el que se ha quedado más atrás es value, después está growth y por encima de todos está quality. Pero hay un estilo diferente que está por encima de esos tres, que son las small caps. Y ese es el que ha generado más rentabilidad. Y ese es el que creo que a largo plazo es el que va a seguir, sin duda, generando más rentabilidad. Gracias, Lola. Obviamente hablaremos de small caps y especialmente versus large caps o medium caps. Nicolás, ¿cómo ves este tema del estilo? ¿Cómo lo estáis planteando? Bueno, nosotros yo creo que entramos en el COVID en plena crisis con una exposición
demasiado tarde para ponernos muy defensivos y seguramente era demasiado pronto para ponernos demasiado cíclicos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura a corto plazo ha sido, en línea con lo que comentaba Lola, tener una exposición muy equilibrada entre growth, value, defensivo y ciclo. No hemos hecho ninguna apuesta determinada. Aquí es donde sí que ha entrado el stock picking, porque lógicamente al final nosotros recomendamos valores y recomendamos carteras de valores. Esa es nuestra interacción con los gestores, ¿no? Les decimos qué es lo que preferimos de cada uno de los sectores. ¿Qué hemos hecho? Combinar compañías growth y de calidad a las que les habían dado injustificadamente, que como dice Lola, nos hemos encontrado con la oportunidad de subir cosas a comprar que hacía años que no podíamos porque estaban muy caras, y esta crisis nos ha dado la oportunidad. Eso nos obligó, lógicamente, a reaccionar muy rápido. Nosotros, en marzo ya, que son los mínimos del mercado alrededor del 15, el 23 nosotros ya estábamos sacando una lista de valores recomendados aprovechando el COVID, porque la reacción había sido tan rápida que nos veíamos en la necesidad de hacerlo lo más rápido posible. Y eso nos ha permitido subir cosas de calidad, subir cosas growth, también subir cosas value y también subir cosas cíclicas. Estamos bastante equilibrados. Aquí ya digo que entra el stock picking. A medio plazo, yo creo que la calidad, el growth es lo que va a seguir mandando, y por supuesto me da la sensación de con todas las subidas de los bancos centrales, si no descarrila el tema de los contagios y porque tarde o temprano llegará la vacuna, se puede abrir paso a un nuevo ciclo económico que sin duda debería beneficiar a las cíclicas con respecto a las defensivas, aunque sea marginalmente. Si yo tuviera que hacer una apuesta, pues diría eso, growth, y hablo ya por COVID, growth, ciclo o cíclicas, y por supuesto también calidad. Eso no significa que haya cosas defensivas como las renovables o las farmacias que no vayan a seguir haciéndolo bien, ¿no? Pero digo que tendría un poco más ese perfil. Y sobre las small, pues sí, efectivamente, y en línea con lo que dice Lola, a nosotros nos parece que además, a pesar de que ya han hecho muy bien, se abre una segunda oportunidad a partir de ahí para los próximos 12 meses. Nosotros ya estábamos positivos en las small y creemos que ahora, como digo, se abre otra oportunidad respetando estilos y sectores, pero se abre otra oportunidad para que lo vuelvan a hacer bien. Y de hecho, yo creo que hay una parte del componente multirregional o de esas compañías que son multinacionales que en esta crisis puede incluso perjudicar en un momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ahí se abre una nueva oportunidad. Magnífico, Nicolás. Muchas gracias. Alfredo, tú siempre has estado muy enfocado al mundo small. Probablemente tengas alguna querencia especial en ese ámbito. No lo sé, o a lo mejor igual hay que cambiar. Bueno, yo creo que a las dos preguntas, o la pregunta primera sobre los estilos, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que ahora mismo el value parece que es, podríamos decir que es todo, con una caída tan brusca del mercado, pues el value sería una constante. O sea, todas las compañías, teóricamente, si revierten a los resultados de los años 18 y 19 en algún momento, a estos precios estarían baratos. Es decir, que el value parece que es una obviedad, y me parece completamente de acuerdo tanto con Lola como con Nicolás, que tanto apostar por compañías que crecen mucho como por compañías de calidad, pues me parece que es inteligente. Yo quizás tendría una preferencia en estos momentos por modelos de negocio que sobre el papel sean capaces de crecer de manera consistente, ¿no? Lo que ha dicho al final en su respuesta a Nicolás, es decir, que todo el tema geográfico, pues el peso de estar en una geografía u otra, creo que también tiene un peso, digamos, muy grande a la hora de escoger, ¿no? Pero vamos, yo diría que apostar por compañías con modelos de negocio que sean capaces de crecer por encima de las demás teóricamente, probablemente sea la dominante en términos de sectores o compañías que vayan a hacerlo mejor. Y en términos de small companies no puedo estar más de acuerdo. Es decir, que lo que pasa es que es hiperdependiente en ese caso del stock picking. Y el stock picking ahora, quizás con proyecciones financieras tan sometidas a cuestionamiento, que con tanta dificultad para adivinar, ¿no? Quizá esa palabra sea la más feliz ahora, ¿no? Adivinar qué es lo que va a pasar con una compañía dentro de 2 años. Digamos, el stock picking, que es lo que está, digamos, debajo de la selección de inversiones en small companies, pues es algo que es más difícil de ejecutar, pero digamos, completamente de acuerdo con lo que se ha dicho,
que es un segmento en el cual lo que debemos esperar es que siga haciendo mejor que el mercado, ¿no? ¿Vale? Dentro de la dificultad de ejecutarlo, que creo que esa dificultad ahora se incrementa sustancialmente. Perfecto. Bueno, yo creo que han salido temas que evidentemente formaban parte de los siguientes temas a tratar. Por lo tanto, yo creo que bueno, pues el stock picking y el tradicional proceso de arriba abajo, bueno, pues pueden ser perfectamente factibles ambos en este escenario o complementarios, con lo cual, pues si queréis casi os ahorro esa pregunta, porque de una forma o de otra la habéis comentado. Pero quiero seguir insistiendo en el tema de large y small. Cada una tiene evidentemente sus características, pero yo quisiera relacionarlo muy directamente con la información de las compañías, tanto las pequeñas como las grandes. ¿Eso puede marcar una diferencia entre el apetito por small y el apetito por large? Yo te digo, porque a mí esto tengo absoluta convicción, o sea que me encanta hablar de small caps, de las pequeñas compañías, y te diré que siempre, si tú miras cualquier serie a 15, a 20, histórica, pero no solo en España, en Europa, en Estados Unidos, siempre las pequeñas compañías lo han hecho mejor. Entonces la duda, sí, pero a partir de ahora, las pequeñas compañías sí las has elegido con pericia, evidentemente, porque también las pequeñas compañías te encuentras algunas que quiebran, ¿no? Esa es la diferencia, que tienen una rentabilidad enorme, que es lo que lo pretendes en la bolsa, ¿no? Doblar o se hunden, ¿no? Entonces necesitas la pericia del gestor para acertar. Pero a partir de ahora dices, bueno, y a partir de ahora que se va a cumplir esa trayectoria. Y es que tenemos tres argumentos, aparte de los de siempre, que crecen más, que son empresas de nicho, por eso crecen más y crecen con una rentabilidad, ¿no? Tienen roces altos. Pero es que ahora se dan tres características que una la acabáis de tocar los tres, ¿no? Que es en un momento que el comercio global tiene tantos riesgos por los aranceles, por las guerras comerciales, el ser doméstico tiene sus ventajas ahora. Ser domésticos depende del país, ¿no? Pero estar en tu propia economía tiene menos riesgos. Eso es una. O sea, ser domésticos es pues, un factor que en este entorno lo puede hacer mejor. Otro que son compañías menos reguladas y ahora en este entorno que los gobiernos están tan endeudados que al final van a apretar a muchas compañías reguladas, ¿no? Exigiéndoles o con impuestos. Yo creo que las pequeñas escapan más, ¿no? Porque funcionan más por libre y esto les beneficia. Y luego, desde mi punto de vista, hay otro factor muy diferencial para las pequeñas y es el M&A. Hay muchísima liquidez en el mercado ahora mismo, ya lo había, ¿no? Pero ahora hay más todavía que gente que está frenándose de hacer inversiones y las grandes compañías tienen balances saneados porque ahí tienen poca deuda y bueno, pues al final no me extrañaría que en un mundo de poco crecimiento pues quieran comprar al competidor porque no crecen y además tienen un balance peor, ¿no? Que el que tiene buen balance quiera comprar al de peor balance. Y siempre que hay M&A está involucrada una pequeña compañía, con lo cual esto lo hemos visto últimamente y lo vamos a ver en aumento. Yo estoy en todos los sectores, con lo cual yo creo que el M&A, el aspecto que están menos reguladas, el menor riesgo comercial y que de siempre las empresas las pequeñas crecen más porque están en nichos. Y luego al final otra cosa que nos gusta mucho de las empresas familiares, y esto puede condicionar a que lo haga mejor también en el periodo en el que entramos, es que suelen ser empresas familiares. Entonces el compromiso del equipo directivo y de los dueños con el CEO, con los accionistas es mucho mayor, están mucho más involucrados, ¿no? Con lo cual eso te da tranquilidad y te da la sensación de que vamos en el mismo barco, ¿no? Estos equipos directivos que cambian cada 2 años en función del dinero el paquete económico que te ofrezcan en cada empresa, ¿no? Esto hace que haya compromiso y que tengas ganas de sacar adelante y que no renuncies porque es la herencia de tus padres, de tus abuelos y quieres dejárselo a sus hijos, ¿no? Y esto siempre ayuda. Entonces, a mí si me dices, o sea, yo estoy convencida que a largo plazo, o sea, lo que lo va a hacer bien en cualquier país o en cualquier geografía va a ser las small caps, siempre, como decía antes Alfredo, ¿no? Teniendo un gestor, por eso que tenga la pericia para encontrar las mejores, haciendo un buen análisis fundamental y, sobre todo, entrevistándose con la compañía, ¿no? Porque eso es fundamental. Yo os digo que, desde mi punto de vista, algo que ha ganado importancia con esta crisis es el management, ¿no? La G, ¿no? Por así decirlo. Ahora, decía antes Nicolás, y estoy absolutamente de acuerdo,
que la ESG va a salir reforzada y lo vamos a meter más en las valoraciones, pero sobre todo de las tres, la más importante es la G, el buen gobierno corporativo. O sea, aquí las empresas que sean transparentes, que comuniquen, que se sienten enfrente tuyo y te digan la verdad, van a salir reforzadas. Y esto tienes mucho más fácil acceso en las pequeñas, ¿no? En las pequeñas que tienes mucha más facilidad de sentarte enfrente del CEO o de visitar sus instalaciones también. Y esta es mi opinión. Pues la verdad es que, bueno, yo coincido contigo y esperemos que sea así. La verdad es que, al margen de que esperemos que los mercados se recuperen en cualquier ámbito de capitalización, pero sí es cierto que necesitamos compañías pequeñas que vayan siendo cada vez más conocidas, que vayan siendo cada vez más invertidas por parte de los institucionales, porque en definitiva es el gran tejido empresarial que tenemos en países como España. Nicolás, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en un debate donde estés con Lola Solana y como se te ocurre hablar regular, no digo ya mal, regular de las small, estás perdido. Por lo tanto, aquí estamos estamos vendidos. Dicho esto, yo creo que hay un hecho diferencial en lo que ha pasado en las últimas crisis con respecto a años anteriores. Es indudable que en anteriores crisis, y a veces aún ocurre ahora, cuando empieza el mercado a caer sin sentido y sin medida y todo va para abajo y todo cae, es verdad que las cosas menos líquidas, y entre esas hay muchas cosas que son small, históricamente han sufrido más. Y a corto plazo eso también puede ocurrir, ¿no? Pero una ventaja competitiva exógena, pero que sin duda les beneficia a las small en las últimas crisis, ha sido que llevamos muchos años con una política monetaria muy laxa y eso ha ayudado especialmente a que las small hayan dejado el patito feo en las caídas y encima sean las primeras que se recuperan en las subidas. Lógicamente, no todas, ya hemos dicho que hay que tener cierta pericia, hay que saber qué comprar y qué vender, pero desde luego yo creo que los bancos centrales han ayudado mucho a que a que las compañías small lo hagan mucho mejor de lo que lo hacían en anteriores fases de crisis, ¿no? Yo he sacado la estadística hoy. Las small en España han caído menos en esta crisis, en el COVID, y han rebotado más. En Europa está un poquito más igualado y en Estados Unidos yo creo que incluso lo han hecho un poquito peor, porque también tienes mucho peso de tecnología, ¿no? Pero en España, que también viene explicado por el componente del IBEX, que tiene mucho peso en value, mucho peso en financieras, que son sin duda las que peor lo han hecho. Hasta marzo estaban marcando mínimos del año, ¿no? Cuando el mercado, hasta mayo, estaban marcando mínimos del año cuando el mercado había dejado los mínimos en marzo, ¿no? Pero en España lo han hecho mejor, tanto en la caída como en la subida. Y yo creo que hay que agradecerle mucho, entre comillas, a los bancos centrales la política de tipos bajos, que ha reducido mucho el riesgo en estas compañías y las ha ayudado, y que además las permite también tener aspiraciones para crecer mucho más a medio y largo plazo que en otras compañías que son mucho más grandes, que están expuestas a riesgos muy superiores y muy distintos. Pues, por ejemplo, una multinacional que tiene exposición en Latinoamérica, yo recuerdo perfectamente cuando hace 15 años eso era una ventaja competitiva clarísima. Para los españoles, Latinoamérica; para los europeos, Europa del Este. Yo cuestiono mucho que eso ahora mismo ya sea una ventaja competitiva. Seguramente, y sobre todo con el COVID, y en particular con el COVID, porque además no ha tenido el mismo impacto ni por sector ni por región, ha sido un impacto y va a ser un impacto muy poco homogéneo. Resulta que Latinoamérica todavía ni ha salido de seguramente el pico de contagios, ha llegado más tarde que nadie, tiene menos margen de maniobra para enfrentarse a las consecuencias del COVID, tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, a nivel de diversificación, pues casi que no te aporta mucho a corto plazo, incluso te puede llegar a restar, ¿no? En un entorno en el que hemos revisado nosotros estimaciones de beneficio por acción de media de un 50%, las de 2020, yo tengo que decir que hemos revisado menos en las small que en las large cap. Y eso es un signo de los tiempos actuales, de la laxitud de tipos y además small, nosotros cubrimos small españolas. España es seguramente de los países más afectados por el COVID negativamente a nivel económico y aún así sus compañías son de las que mejor lo han hecho.
Y permíteme, Nicolás, a raíz de lo que dices, solo un momento, acabar ya, me gustaría aquí acabar con 3 mitos que existen de las small caps, porque se tiene el concepto de que las small caps, como son ilíquidas, no las tocamos, porque fíjate qué riesgo, como tienen tanta deuda, no las tocamos, y como son tan volátiles, tampoco las tocamos. Pero resulta que las small caps de media son menos volátiles que el IBEX, tienen menos deuda que el IBEX de media, y además la liquidez no quiere decir que sean más rentables. Si tú miras históricamente, las empresas ilíquidas son más rentables que las líquidas, ¿no? Habrá excepciones, ¿no? Algo malo, pero al final lo que quiere decir que la gente les gusta tanto y están tan convencidos de ese valor que no quieren venderlo. Y si tú inviertes a largo plazo, pues bueno, pues no tienes necesidad de estar entrando y saliendo, ¿no? Y os aseguro que en el momento que quieres salir, si la empresa es buena, siempre va a haber alguien que te lo compre. Si no es la contrapartida, será la compañía para autocartera, será el management, con lo cual quitemos mitos, ¿no? de las small caps. Pues muy bien, yo creo... Alfredo, yo hay una frase, siguiendo con lo que tú dices... Sí. No, perdón, que había una frase, siguiendo con lo que decía, que yo me he visto repitiendo mucho durante el COVID y durante la crisis, que ha sido que la liquidez está sobrevalorada. Exacto. Y realmente cada vez lo pienso más, porque efectivamente el mercado, las large caps, por muy mal que les haya ido o por mucho que hayamos revisado los beneficios a la baja, en muchos casos están reflejando algo que no es real. Una evolución macroeconómica que no va a ser real, mucho peor de lo que va a ser seguramente. Pero al tener liquidez sufren mucho más las crisis de corto plazo que no otras compañías donde la gente que está invertida por convicción, ¿no? Entonces yo creo, y lo he repetido mucho, que efectivamente la liquidez puede llegar a estar sobrevalorada en momentos concretos. Muy bien, Alfredo, yo creo que Lola y Nicolás han comentado temas muy interesantes, han dado algunos datos especialmente atractivos respecto a este tema. Quiero oír tu opinión, por favor. Bueno, yo lo que ha dicho Lola es que es puramente numérico, es objetivo, es que en plazos muy largos lo han hecho sistemáticamente mejor, o sea que eso no está en discusión y probablemente ese, volviendo a la palabra anterior, ese paradigma, ¿no? que es comportamiento de mercado mejor de ese tipo de negocios en plazos cualquiera que se coja, sobre todo hacia atrás y plazos largos, pues se volverá a repetir. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás. Ha lanzado 2 ideas que creo que son muy potentes. Una es bajos tipos de interés estables que benefician mucho a negocios más pequeños porque el riesgo de balance se percibe como menor. Y yo creo que eso es algo... O sea, es especialmente interesante ahora, es decir, que probablemente esa ventaja no la habríamos apreciado de igual manera hace algunos meses, ¿no? Y en segundo lugar ha hablado de la iliquidez y yo creo que es verdad que, sin entrar en polémicas si es bueno o es malo, pero yo creo que sí ha actuado como una cierta protección en el corto plazo y en España ha habido una outperformance, incluso ahora en el momento de la crisis, de compañías pequeñas respecto a grandes, ¿no? Yo creo que ahí afecta tanto que sus modelos de negocio probablemente sean más resistentes y mejores, ¿vale? Pero también yo creo que la liquidez puede haber jugado a favor porque en las grandes probablemente se han agravado las tendencias, que es una idea que también lanzaba Nicolás. Yo, por último, decir que respecto a una idea que también ha lanzado Lola, yo creo, que es entrevista con el management, llegar a las compañías, ¿vale? Y por otro lado una idea también suya que es el governance, ¿vale? Yo creo que esto es determinante, es decir, si vamos a los aspectos más básicos del trabajo de un analista, que es construir proyecciones financieras fiables, en este momento el poder acceder a un management fiable en la información que transmite y que permita alimentar un Excel fiable a su vez dentro de la dificultad, a mí me parece determinante, porque ahora mismo nosotros seguimos compañías muy pequeñas, en el segmento, si quieres, más que de small caps, de micro caps, o sea, en el tramo de los 50 a 300 millones de euros, ¿vale? Y hemos revisado en unas cuantas compañías números a la baja, y te das cuenta en ese momento, a la hora de hacerlo y tener que poner en la casilla del año 2022 ingresos, márgenes, EBITDA y beneficio neto, ¿vale? Pues la diferencia que hay entre tener un management fiable que transmite la información con cierta coherencia y consistencia, ¿no? Y credibilidad, o un management que es defensivo de la acción puramente, que no tiene interés en transmitir una información. Entonces,
modelos de negocio de análisis o de gestión que profundicen mucho en eso y que lleguen realmente a separar el polvo de la paja, pues yo creo que coadyuvan mucho a que al final compañías de estas o carteras solamente basadas en compañías pequeñas lo hagan mejor, ¿no? Yo creo que a largo plazo seguirán haciéndolo mejor. A corto es que sí, es muy difícil, o sea, saber lo que vaya a ocurrir el año 20 es muy complicado. Sin duda. Bueno, y ya para terminar este bloque de temas generales, sin duda nuestros espectadores no nos perdonarían no tratar un tema respecto a la aproximación a la gestión, ¿no? Y sabéis que está el dilema entre la gestión activa y la gestión pasiva. Yo no sé si COVID-19, si la pandemia ha podido influir en este aspecto, ¿eh? Yo creo que hay aquí opiniones para todo tipo, pero sí me gustaría, antes de entrar a los temas concretos de valoración, que creo que también es una parte que me gustaría dedicar, unas breves ideas al respecto. Lo dejo abierto. Pues, Lola, venga. Javier, no te quepa duda que el COVID está claro que nos da un espaldarazo, o bueno, da un espaldarazo a la gestión activa. Hasta el COVID vimos que el año pasado el péndulo se movió a favor de la gestión pasiva. Vimos que mucha liquidez iba a ETFs, a gestión pasiva. Los inversores querían estar expuestos a equities, pero no querían pensar y no querían gastarse mucho dinero. Entonces, lo más cómodo era ETFs, ¿no? No pienso, yo simplemente me expongo a equities y que pase lo que Dios quiera. Y bueno, pues el año pasado ganó la partida, el partido lo ganó la gestión pasiva. Pero la jugada larga la va a ganar la gestión activa. Y lo hemos visto ahora, ¿no? Porque ahora, al final, es que el COVID lo que ha puesto de manifiesto es lo importante que es tener un gestor activo que tome decisiones cuando las circunstancias cambian, ¿no? Y no solo que tome las decisiones, sino que las tome rápido. Es muy importante la agilidad, ¿no? Para moverte de un sector a otro cuando cambia tu información y cuando cambia la película, cuando cambia las condiciones macro, ¿no? Esto es fundamental. Y sobre todo ahora, después de que el mercado ha recuperado un 40% desde mínimos, ¿no? Desde el 16 de marzo, el dinero fácil se ha hecho. Ya yo las bolsas no les veo muchísimo upside en general, pero sí veo mucho upside a determinados valores. Entonces, con la gestión pasiva, yo ahora, si me pregunta un cliente, no le recomendaría comprar un ETF. Yo ahora le recomiendo pues que busque un buen gestor y que le identifique esos valores, porque lo fácil, ¿no? El rebote técnico, el re-rating que experimentamos desde mínimos ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es buscar ese valor, y ese valor solo te lo hace un gestor que está dedicado de lleno, ¿no? A mirar compañías, a analizar, a comparar, a ir a visitar al management, y ahora ya no sirve cualquier cosa, todo vale, ¿no? Un fondo de equities, no, hay que buscar las mejores compañías, ahora es cuando hay que buscar las oportunidades, y eso solo te lo genera un gestor que está al pie del cañón. Y que tienes que pagar una comisión más alta por tener un gestor y por gestión activa, pues la pagas, porque en esta vida lo que no se paga no se valora, ¿no? No sé si es bueno y te va a generar rendimientos, pues lo pagas, ¿no? Pero ahí está el valor, y ahí está el valor, ¿no? Y yo creo que de aquí la gestión activa va a dar otro movimiento pendular y va a volver a una normalidad, ¿no? Y va a ganar la partida. Y este año ya lo estamos viendo. Además, los gestores activos se ponen más en valor en momentos de crisis que en momentos de euforia, ¿no? Con la euforia sube todo. Entonces, te da igual gestión activa que pasiva porque sube todo, lo bueno y lo malo. Ahora, en momentos malos y momentos difíciles ya no vale todo, ¿no? Ahí tienes que buscar realmente aquella compañía que tiene beneficios, aquella compañía que está bien gestionada, que tiene un balance fuerte y que está en un sector con crecimiento, pero con crecimiento rentable, ¿no? Y eso te lo investiga un gestor, no un ETF. Con lo cual, la gestión activa, concluyendo a tu pregunta, sale reforzada, sin duda alguna. Pues no lo sé, Alfredo, Nicolás, vuestra opinión, probablemente la misma línea, ¿o no? ¿Cómo lo veis? Nicolás, tú mismo. Hombre, yo, gestión activa, sí, yo digo que gestión activa siempre. Vamos, no, la razón de ser de los analistas, de hecho, es que haya gestión activa. Con gestión pasiva no vamos a ningún lado, ¿no? O sea, gestión activa siempre, bien hecha, a poder ser, pero siempre activa. De hecho, yo cuando escucho el debate de si hay gestores value o hay gestores... Yo lo que creo, lo que tiene que haber es gestores activos. ¿No? Eso de value o no value, si eres gestor value toda la vida, pues lo que te va a pasar es que haya momentos en los que seguramente no le reportes al cliente ninguna rentabilidad, ¿no? A mí el debate
me parece que es evidente, gestión activa siempre. Yo debo decir que como analista, el día a día, este es un trabajo que nos permite, pues, y seguro que Alfredo estará de acuerdo, que nos permite variar mucho porque llevamos muchas compañías, son muy distintas, de distintos sectores, por lo tanto, no digamos que no es un trabajo que sea rutinario en sí mismo, pero sí que es verdad que al final acabas haciendo un informe, revisando una valoración, comentando unos resultados. ¿Cuál es la razón de ser del analista? Momentos como el que hemos vivido en febrero y en marzo. El plantarte y ponerte a hacer con una incertidumbre absoluta una lista de valores que consideres que al gestor le van a permitir que, en tu humilde opinión, y hablando con el gestor, le vas a decir, estos son los valores que yo me compré para batir. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? El gestor que es activo, porque el gestor que no es activo no va a hacer nada con la cartera, no va a comprar, no va a vender ningún valor. Por lo tanto, vamos, no puedo estar más a favor de la gestión activa. Muy bien, Alfredo, pues has tenido alguna alusión. Yo creo que Nicolás lo ha clavado en la respuesta, y es que nosotros tenemos, estando en el lado que estamos, tenemos que estar solo con la gestión activa como estilo, porque es la razón de ser de los analistas. Y que en este caso yo creo que tanto él como yo respondemos, aparte de que porque intelectualmente nos lo creemos, por convicción, que es un argumento todavía más visceral, ¿no? Y es que la única manera de ejercer ese trabajo es pensar que es un reto intelectual. Ahora mismo el mercado se ha convertido en un reto intelectual gigantesco, ¿vale? Nosotros, ahora mencionaba antes, cuando en compañías muy pequeñas hemos revisado números y intentas atacar el problema de decir qué es lo que va a pasar con un negocio a 2 años vista en este nivel de incertidumbre macro tan brutal, pues lo que se convierte es en un reto intelectual, y el analista lo que tiene que ser es un convencido de que es capaz de resolverlo y de añadir valor de esa manera, esté del lado en que puedo estar yo, Nicolás, o del lado en que está Lola. Es decir, que hay capacidad de añadir valor a la gestión siendo activos sobre las compañías y siendo mejor que otros analizándolas, ¿no? Llegando antes a la verdad, ¿no? O sea, me ha gustado también el término de agilidad, ¿no?, que se ha utilizado, de moverse rápido y de ser capaz de reaccionar. Pero vamos, en mi caso la respuesta es por estricta convicción personal, ¿no? Bueno, eso es bueno. Bueno, pues ya vamos a entrar, si os parece, para ir cumpliendo además estrictamente los tiempos. En la última parte lo que queríamos profundizar un poquito más en el tema de la valoración, ¿vale? Vamos a entrar quizá en un terreno un poquito más técnico, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es especialmente importante y atractivo en este momento. Y la primera gran pregunta yo creo que es muy importante, y es ¿qué fiabilidad tenemos en estos momentos los analistas? Y voy a ser muy provocador, ¿vale? ¿Cuál es la fiabilidad de nuestros modelos, de nuestras proyecciones financieras no testadas en situaciones de estrés de este tipo? Una vez más, abierto el... Pues, Lola. Bueno, pues por seguir el orden, pues yo os diré que en estos momentos la fiabilidad de los analistas, desde mi punto de vista, es poca. Es poca porque no hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, si yo me siento con una compañía, si me siento con el CEO y el director financiero, como me está pasando, como me ha pasado desde el inicio de la pandemia, y son incapaces, muchos de ellos son incapaces de darme visibilidad a un mes, siquiera un mes, mira, decían, Lola, es que no te puedo decir, es que no lo sé, es que no sé qué va a pasar, porque no depende de ellos, porque al final esta crisis, las compañías están como están, con este impacto en sus EBITDA y en sus beneficios, por una crisis macro, por algo les ha demostrado lo vulnerables que son las compañías, ¿no?, cuando la situación macro cambia, y no me pueden dar una previsión de cómo están las cosas, no saben, porque todo depende de si el gobierno va a hacer un nuevo confinamiento, si hay rebrotes, si no, el impacto, al final cómo van a reaccionar los clientes, si van a perder, o sea, hay una incertidumbre brutal. Entonces, claro, lo que te diga un analista, que por otra parte los analistas, esto es muy subjetivo, y a mí me ha pasado ir a reuniones con un management y ver varios analistas y yo salir eufórica de la compañía diciendo que es una compra y el analista que era una venta, o salir 2 analistas que uno pensando que era una venta y otro que era una compra, ¿no? Él lo veía muy claro y otro no, o sea que al final, porque ten en cuenta que los dos, hay valores, hay un mercado, porque sobre la misma compañía, en las mismas condiciones, un gestor quiere comprar y otro vender, ¿no? Y para cualquier compañía hay motivos para comprarla o motivos para venderla, ¿no? Depende del estilo que tengas, de lo que valores, con lo cual las predicciones en este momento de Big Data, de cash flow, de beneficios, para mí, pues
no es lo más importante. La fiabilidad, o sea, yo ahora mismo está claro que el balance es mirar si realmente se ha desplomado un 50% sin motivos, es el management si ha sido transparente, pero la fiabilidad de estimaciones, sobre todo en sectores que están estructuralmente dañados y que te dicen que pueden tardar 4 años en recuperar los niveles anteriores a la crisis, ¿no?, al COVID, o 3, no, yo creo que ahora la fiabilidad de las predicciones, y cuando ves que los analistas van por detrás muchas veces, o vamos por detrás, ¿no?, me incluyo. Yo me acuerdo en el 2008, en enero, había una revisión de beneficios al alza del 20%. Cuando, fijaros, o sea, a finales del 2007 todo el mundo estaba muy eufórico, y mirad lo que pasó en el 2008. Ahora, con esta crisis, me alegro, Nicolás ha rebajado un 50% los beneficios, pero de media, en las small caps europeas y en los índices europeos y españoles han bajado un 20%, ni llega un 20%, un 15% las estimaciones de beneficios, cuando deberían bajar, pues eso, un 50%, que es lo que bajan de media en la mayoría de las crisis. Entonces, la fiabilidad, yo prefiero hacerme mi propia composición y sentarme con el equipo directivo, con el management, y luego, en todo caso, chequeo con unos cuantos analistas, porque se ha vuelto muy subjetivo lo de las predicciones. Muy subjetivo. Si me permitís... sí, lo que iba a decir es que mi siguiente pregunta tenía que ver también con la capacidad en este momento de las compañías de ser fiables en los resultados. Es evidente que está muy ligado el tema. Si no os importa, enlazamos los dos temas, porque ambas preguntas, y luego, Lola, por supuesto, tendrás posibilidad de volver a ello, pero sí me gustaría también que lo ligaseis a la situación de las empresas. Es decir, ¿qué visibilidad tienen ellas que nos puedan transmitir a los analistas? Nicolás, cuando quieras. Sí, y además nos toca a los analistas por alusiones de Lola, que ha empezado su alocación muy agresivamente. A ver, esto es como lo de los analistas, es como los gestores, tienes que escuchar a los buenos. Entonces, no todos los gestores son buenos, todos los analistas son buenos. Ese es el primer punto a destacar. Yo tengo aquí una carpeta con las ideas brillantes que se le han pedido a estos economistas, opinionators y la prensa de lo que iba a pasar después del COVID. Tengo recortes donde dicen que ya en los aviones la fila de en medio iba a desaparecer, que te iba a costar un billete de avión a Almería 1.000 euros, porque claro, a Estados Unidos con la mitad con un 30 o un 35% del avión vacío, pues 16.000 euros irte a San Francisco, por ejemplo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que lo que no hay que intentar es ser demasiado brillante en un entorno como este. ¿Qué es lo que, y para esto la experiencia yo creo que es un grado, qué es lo que a mí me ha enseñado el haber vivido varias crisis? Lo primero que yo quiero saber es cómo están las compañías, cuál es la liquidez que tienen. Ahí, para eso yo no necesito hablar con la compañía, porque tengo el último dato publicado. No necesito hablar, no, hablo con ellas, pero ahí tengo datos concretos que puedo mirar. No necesito hacerme una proyección para saber si están bien de liquidez, cuáles son los vencimientos de deuda que tienen, si están en riesgo o no. Primer punto importantísimo. Yo parto de ahí. Y el segundo punto, que yo creo que es súper importante, el análisis top-down que hemos hecho antes. Oye, hay sectores claramente ganadores y sectores claramente perdedores. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, en febrero, que hay compañías en las que no voy a tener que revisar el beneficio ni un poquito, como son las utilities, y otras en las que voy a tener que revisar más de un 60%, como son, entre otras, las cíclicas y las financieras. Y ahí no me voy a confundir. Eso lo voy a clavar porque lo he visto 1000 veces, la historia sirve para algo y porque además están expuestas al ciclo, no hay ninguna duda. A partir de ahí, el que pretenda tener, lo que yo digo, una idea muy brillante, los aviones, la fila en medio fuera, pues no va a acertar. No puedes pretender ir al detalle. No puedes pretender que el analista te diga dónde se va a ir el EBITDA, dónde se va a ir el BI. Yo creo que el gestor no te va a pedir que tú le digas si los beneficios van a bajar un 50 o un 60. Lo que yo le pido a los analistas que trabajan conmigo es, tú dime, en el escenario más negativo que te puedas imaginar, una vez que el tema de la liquidez ya está solucionado, si tú crees que en esta compañía sigue habiendo valor. Si tú eres capaz de defender eso con argumentos y con números, y además eres capaz de apoyar lo que ha pasado en la historia reciente de la compañía y en otras crisis,
es algo con lo que te puedes poner delante de un gestor y decirle, creo que esta compañía hay que comprarla. Una vez que ya has hecho el análisis top-down. Yo creo que eso lo que te obliga es a utilizar la experiencia e ir a los grandes números. Por supuesto que el que diga que va a ser capaz de decir a estas alturas lo que va a ganar, por ejemplo, Telefónica de aquí a 3 años, no es que mienta, es que es un iluso, porque eso no ha pasado nunca, ni siquiera antes del COVID. De hecho, los beneficios empresariales se llevan revisando a la baja sobre las previsiones iniciales de los analistas de forma consistente durante los últimos 5 años. A lo mejor, con un poquito de suerte, en esta crisis incluso se revisan al alza, porque lo que suele pasar es que los analistas nos movemos como el péndulo, ¿no? Nos ponemos o muy negativos o muy positivos. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que no le puedes exigir a un analista, ni le va a exigir un buen gestor que le acierte el número, sino que lo que le va a pedir es, aciértame la tendencia. Oye, no me metas y no me recomiendas algo que tenga riesgo de quebrar, o que tenga problemas de liquidez, o que vaya a salir perdedor de la crisis, o que no esté lo suficientemente barata como para comprarlo, a pesar de que esté muy afectada por la crisis. O sea, haz tu trabajo, y tu trabajo es irte a medias, a grandes números. Y en segundo lugar, yo, con la compañía, no pretendo tampoco que la compañía me diga. Por eso digo que es el momento más bonito del analista. Yo no pretendo que la compañía me diga lo que va a ganar. Lo que yo tengo que ser capaz de interpretar y de poner en contexto es lo que la compañía espera, y tengo que tener un contacto constante con la compañía, pero constante, mucho más que normalmente. Hemos organizado unos más desayunos y más roadshows virtuales con las compañías que cubrimos en este último mes y medio, que yo os diría que en los últimos 9 meses, sin exagerar. Y eso te da y lo necesitas ese contacto constante con la compañía. Por lo tanto, no, a tu segunda pregunta, efectivamente las compañías no tienen mucha visibilidad, no la pueden tener, pero sí que te pueden ayudar, te tienen que guiar y sobre todo te tienen que dar confianza en que la historia que normalmente se repite se va a volver a repetir. Y yo voy por ahí, o sea, los analistas no somos gurús, no conocemos el número de la lotería, pero tenemos que hacer bien nuestro trabajo, y nuestro trabajo es comentar aquello que pensemos que lo va a hacer mejor que el mercado, y para eso necesitamos tener argumentos, sin duda alguna. Alfredo. Bueno, yo creo que a la pregunta de si los analistas son fiables, no son fiables, si la información que aportan es buena o mala, yo creo que, digamos, siguiendo un poco lo que decía Lola, yo creo que el problema ahí es cuál es la pregunta. Si la pregunta es si el analista es fiable a la hora de decir qué es lo que va a pasar con el free cash flow de una compañía en concreto del año 2022, la respuesta es la fiabilidad hoy es muy baja. Si la pregunta es la información que la compañía aporta a esa misma pregunta, es sobre sí misma, es una información creíble, no creíble, es una rueda a seguir, pues casi siempre la respuesta es otra vez no. Pero yo creo que la pregunta probablemente no es esa. Yo creo que ahora, siguiendo un poco lo que el sentido de la respuesta de Nicolás, aunque yo dándole otra orientación, pero él decía, ¿qué le pido yo a un analista ahora? ¿No? ¿Vale? Pues yo lo que le pido es que conteste una pregunta distinta, y la pregunta es, si hay una reversión al año 19, es decir, si una compañía tiene que acabar generando el mismo EBITDA que el año 19, ¿vale? Y cotizando a los mismos múltiplos que cotizaba el año 19, es decir, si todos aceptamos que eso es algo que ocurrirá, ¿vale? La pregunta que yo le hago a un analista es si él es capaz de identificar compañías que van a llegar a ese punto más rápidamente y con más fiabilidad, ¿vale? Esa para mí es la pregunta clave. Dentro de la velocidad a la que van a llegar estaría un análisis sensato del modelo de negocio de la compañía, de si tiene ventajas competitivas que son explotables, todos los factores que puedan llevarnos a decir que efectivamente con consistencia y en argumentos robustos que eso se va a producir, velocidad, ¿vale? O sea, una vez que yo llego a esa, si quieres, a esa respuesta, yo creo que el analista ha cumplido su cometido. O sea, no necesita decirme cuánto va a ganar el año 22, porque el analista es hiperdependiente de algo que no pone él, que es el contexto macro, ¿vale? Si España es una economía que va a caer, como dice el gobierno, un 9% el año que viene, o más, como dice el Banco de España, y va a haber un rebote de más o menos la mitad de esa caída el año 21, pues en ese contexto, dándolo por bueno, porque el analista fundamental micro es un tomador, digamos, de un escenario macro que le dan a otros, ¿no? Como lo es el gestor generalmente. Entonces, dentro de ese entorno, la pregunta es, ¿qué compañías tienen más capacidad de recuperar rápidamente?
y de recuperarlo creíblemente. Es decir, que no sea un argumento, si quieres, banal o superficial. Porque evidentemente si la pregunta es cuánto va a ganar una compañía, no ya el año 22, este año 20, ¿vale?, la incertidumbre es espectacular. Y cuando uno tiene que construir un modelo y tiene que acabar poniendo en las celdas márgenes y niveles de amortización y tasa fiscal y consumos de circulante y tiene que acabar diciendo si la compañía genera un free cash flow positivo o no, pues en ese momento es cuando se revela probablemente impotente para contestar específicamente a eso. Ahora, si la pregunta es la otra, que yo creo que es la que permite identificar valores ganadores y perdedores, que es velocidad de recuperación y credibilidad en esa recuperación, y en esa credibilidad está si la compañía, como decía Nicolás, tiene deuda o no tiene deuda, si el balance es resistente o no es resistente, si está expuesto a geografías que nos gustan o no nos gustan, ¿no? Todo eso son argumentos que coadyuvan a la... Pero a mí me interesa la pregunta general, ¿no? Y la pregunta yo creo que hay que cambiarla. O sea, la pregunta tradicional al analista es, ¿usted cuánto EBITDA cree que se va a generar el año que viene? ¿Cómo van a mejorar los márgenes a 12 meses? Esa es la pregunta habitual, pero yo creo que la pregunta esa pregunta no es hoy. O en relación a lo que estás diciendo, Alfredo, otra cosa que yo miro que tiene sentido es ya no mires qué va a hacer en la compañía, qué EBITDA va a tener el 21, sino dime con el EV de ahora, lo que vale el valor implícito de hoy, compáramelo con el EBITDA del año pasado, del 2019. Sí, por eso decía el 19. Sí. Pero entonces yo lo que miro es cualquiera que está por debajo de 6, o sea, del 2019, quiere decir que está barata. O sea, que si llegamos a una situación normalizada del año pasado, ¿qué valoración tiene ahora? ¿No? Bueno, más que velocidad de o sea, ¿qué valoración? Yo defendía ese mismo argumento, sí. O sea, que hay que... O sea, la referencia es lo que ya se hizo y hombre, y si uno es capaz de defender que eso se va a recuperar. Se va a recuperar. Predicciones. Ya. Sí, pero pero yo creo que es una pregunta que es más... o sea, es más fácil de contestar, ¿vale? Porque es menos precisa. O sea, y yo prefiero hablar en sectores en los cuales es más creíble que a un plazo de tiempo corto, pongamos incluso 12 meses, se van a recuperar esos niveles, y sectores en los cuales el analista es capaz de defender que esos niveles se van a alcanzar en mucho más tiempo. Por eso yo creo que ahora una de las cosas que se pone más en valor es el que el analista tenga una experiencia sectorial muy potente. Es decir, que no solamente el conocimiento micro de una compañía sobre la cual se ha apoyado mucho durante un tiempo, sino que realmente haya experiencia sobre el sector, experiencia sobre la industria, ¿vale? Y que permita poner sobre la mesa argumentos industriales que soporten el por qué una compañía perteneciente a un sector, aquí se ha puesto muchas veces hoy ya de manifiesto el análisis top-down, el empezar por sector o macro para acabar en un micro, pues efectivamente ahora disponer de analistas que sean capaces de defender argumentos sectoriales o subsectoriales que avalen que una compañía, por estar donde está, si es bien dirigida, con un buen governance, como decía Lola, va a ser capaz de recuperar muy rápidamente lo que ya hizo el año 19, ese argumento en sí mismo a mí me parece que es potentísimo y que excede en su valor la aportación de cuánto va a ganar la compañía el año 21. ¿Vale? Yo creo que se aporta mucho más de esa manera. Es un poco la manera que yo tengo de verlo. Muy bien, oye, pues si os parece, por seguir un poco estrictamente los tiempos, Nicolás, ¿sí? Sí, por favor. No, solo quería añadir una cosa que yo creo que es importante, porque muchas veces aquí la clave es qué es lo que le pides a un analista. Yo creo que a un analista le pides que conozca su sector y la compañía. O sea, el conocimiento es importantísimo, por eso la experiencia de un analista es importantísima, y eso se lo pides porque no, es lógico, eso le permite navegar en crisis y en no crisis, etcétera. Y luego ya, y el debate aquí es muy amplio, depende de cada tipo de analista. A mí siempre me ha gustado recomendar. Hay otros analistas en los que la recomendación pues no es tan importante, ya depende, ¿no? A mí me ha gustado saber de la compañía y recomendar. Pero lógicamente, en esta crisis, lo que yo sí que tengo claro, cuando hablamos del top-down y para centrarlo claramente, es todos en marzo hemos tenido que tomar una decisión para hacer cualquier recomendación a nivel individual. Y es, ¿creo que esto se va a recuperar o no? Y por añadir una cosa es, ¿con qué letra se va a recuperar? Nosotros desde Banco Sabadell hemos tenido claro desde el principio que la economía se iba a recuperar y que la recuperación iba a ser en forma de V asimétrica o en forma de U. Hemos querido ser optimistas, pero ¿cómo lo hemos reflejado en las compañías, en la valoración y siguiendo un poco con lo que estaba diciendo Alfredo? Haciendo un análisis de sensibilidad.
que a mí me parece que es importantísimo. Tú haces un análisis de sensibilidad donde hablas del 2019, cuándo lo recuperas, a qué ratio está cotizando, como dice Lola, etcétera, y ese análisis de sensibilidad te permite colocarte en el peor escenario y en el mejor posible y te da una visión mucho más clara de hacia dónde se puede ir la cotización. Yo creo que el análisis de sensibilidad siempre es muy útil porque además se apoya en cosas que han pasado históricamente, ¿no? Pero lo que está claro es que hemos tenido que elegir un lado de la balanza. Nosotros hemos apostado porque el mercado se recuperaba y la economía se va a recuperar y seguimos pensando en eso. Por lo tanto, bueno, eso debería quitar o debe quitar el miedo de recomendar a corto plazo. Muy bien, pues si os parece, bueno, la verdad es que teníamos varias preguntas más específicas sobre temas de valoración. Yo, por terminarlo, porque creo que es importante tocarlo, voy a hacer un mix de todas las que tenía. Entonces, os quería preguntar por los, las métricas de valoración. ¿Qué estáis utilizando más? ¿Sigue siendo vigente un discounted cash flow, un descuento de flujos de caja? En ese sentido, ya habíamos hablado de la prima de riesgo. ¿Cómo incorporáis rentabilidades libres de riesgo negativas o la situación actual? ¿Cómo incorporáis la prima de riesgo? Todo eso obviamente es crucial en un DCF. Y luego los múltiplos, si pensáis que siguen siendo válidos. Yo creo que si nos importa, lo más breve posible. Tenemos muchísimas preguntas que me están acribillando aquí y también me gustaría dar paso a algunas de ellas. Y ya si queréis, terminamos un poco por el orden habitual. Lola, dinos tú. Pues el DCF es el modelo, la forma de valorar las compañías por excelencia, ¿no? Eso siempre se va a usar, ¿no? Para valorar una compañía. Tampoco cambia mucho con esta crisis lo que metes de coste capital, de WACC, o sea, yo creo que de media estamos todos más o menos parecidos en un 8%. De WACC yo creo que independientemente, aunque los tipos de interés estén en negativos, ¿no? Yo sí creo que a lo mejor se incorporan cosas adicionales a la valoración, ¿no? Para calcular tu WACC que antes no teníamos en cuenta. A lo mejor yo tengo menos en cuenta la beta. Hay mucha gente que dice que la beta ha muerto, ¿no? Que la beta, y sí meto la credibilidad del management. A lo mejor me interesa más sustituir la beta por la credibilidad del management o en algunos aspectos la liquidez también. O sea, otro tipo de cosas. Creo que va a haber, para valorar las compañías, yo creo que ha cambiado una cosa. Va a haber los factores financieros de siempre, pero también vamos a tener en cuenta los valores extrafinancieros, ¿no? O sea, al final todo el tema del buen gobierno corporativo, social, medioambiental, va a sustituir un poco a la beta, ¿no? Y eso te va a dar más o menos WACC en función del riesgo de estos valores, ¿no? De estos aspectos. Y yo creo que eso es fundamental, el DCF y múltiplos. Al final siempre hay otros sistemas de valoración, ¿no? Cuantitativos, técnico, pero los múltiplos al final es lo que utilizamos. Pero yo si me dices, bueno, Lola, pero concreta, ¿qué miras tú fundamentalmente en las compañías? La verdad es que yo estaba mirando lo que dice Alfredo, sí que estaba mirando el EV de hoy, lo que vale el valor implícito de la compañía sobre el EBITDA del año pasado, ¿no? Para ver qué valoración tiene hoy, a día de hoy, y si está barato y puede recuperar. ¿Cómo recuperaría si llega a una situación normalizada? Y todo lo que está por debajo de 6 me parece barato. Pero sobre todo miro el crecimiento. El crecimiento a mí me parece fundamental, porque una empresa, por muy barata que esté, si no hay crecimiento, no me interesa, pero no un crecimiento a cualquier precio, es un crecimiento rentable. Por eso para mí es fundamental el coste capital y es fundamental el ROCE. El ROCE es fundamental. O sea, cuanto más alto es el ROCE, más vale la compañía, porque al final tiene que invertir menos CAPEX en mantener los mismos beneficios, ¿no? El ROCE es fundamental. Crecimiento rentable. Eso es lo que busco en una compañía. Crecimiento rentable y con un balance saneado. O sea, para mí el tope está en 2 veces y medio, como mucho, ¿no? Pero el balance saneado, en mi experiencia también en el 2008 y en todas las crisis que he vivido, me dice que una compañía, y es de cajón, ¿no? Al final, con deuda, quiebra o tiene más propensión a hacer una ampliación de capital y una compañía sin deuda, no. Y eso me parece fundamental. Y que tenga una recurrencia en los cash flows, eso sí es cierto. Pero no un 5%, o sea, a mí tiene que ser más de un 7% para que me resulte interesante, ¿no? Y por encima de todo, y volvemos a lo mismo, y por encima de todo, y lo que habéis hablado, el equipo directivo. El directivo, si a mí no me transmite confianza, si yo veo que no es serio, una compañía que me dice un día, pues no, mira, esto del COVID no nos va a afectar, y a las 2 semanas te dice, bueno, pues sí, nos va a afectar un poco, y a las 4 semanas dice, pues me va a afectar muchísimo, y es que voy a caer en la EBITDA y no voy a tener beneficios.
no me parece serio, ¿no? Tienes que tener la transparencia, va a salir valorada. Una compañía que ha tratado de ocultar o edulcorar los resultados o el impacto pierde credibilidad, ¿no? Y esto se va a meter de alguna forma cada vez más en las valoraciones. La G se va a meter cada vez más en las valoraciones, el ESG, lo vamos a asumir todos como una forma más y lo vamos a cambiar por la beta, o sea, la beta lo vamos a meter menos y vamos a meter más este tipo de factores. Esa es mi opinión, pero... Muy bien. Vosotros diréis, ¿qué opináis? Nicolás, te veo a punto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo y no cambia nada. Hay que tener en cuenta, muchas veces decimos que la bolsa no refleja, hay un decoupling entre la bolsa y la macro, porque normalmente la bolsa se adelanta, y tampoco lo que nosotros hacemos como analistas es valorar con la prima de riesgo o el riesgo equity que pueda tener la bolsa en un momento concreto, porque si lo hiciéramos, pues lo haríamos mal. Igual que yo reconozco que no valoro cogiendo la tasa libre de riesgo en negativo, porque no tendría, en mi opinión, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Dicho esto, de media en España estamos disfrutando una tasa del 8%, y me parece que es bastante razonable. Luego eso viene aderezado con la beta y con lo que quiera añadir el analista, ¿no? Pero para nosotros no ha cambiado nada. Yo creo que es que para mí el COVID ha cambiado mucho más. Para mí ha sido más traumático lo del COVID. Esas jornadas que he venido aquí a trabajar, he tenido que venir por lo que fuera a la oficina, el ir por la calle prácticamente sin coches con los que cruzarte y el llegar a una oficina vacía, que más que el impacto que ha tenido en realidad a nivel de lo que es la bolsa, que bueno, como yo creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Al final has tenido un efecto porque toda la economía se ha cerrado, pero crisis como esta ya las hemos vivido antes. Alfredo. Sí. Bueno, yo, por meter un poco de guindilla a esto, yo discrepo bastante yo soy bastante anti-descuento de flujos, bastante, por no decir muchísimo, o una barbaridad, porque creo que es un método que está tan sometido a hipótesis y es tan, digamos, quizá la palabra es maleable en manos del que lo ejecuta, que yo siempre he tenido una desconfianza intelectual hacia el método, ¿no? Dependiente del coste de capital, de las hipótesis que lo construyen, lo que se ha dicho, yo estoy de acuerdo. Nosotros estamos aplicando una prima de riesgo de mercado del 9%, porque creemos que los múltiplos hoy probablemente apuntan ahí, el riesgo actual apunta ahí, pero vamos, yo creo que en eso estamos todos bastante alineados. Pero digamos, como método, yo creo que el descuento de flujos, en mi caso, tiene muchos más peros que pros. Y yo creo, eso ya es muy personal, que en una circunstancia como esta los múltiplos salen extremadamente reforzados, desde mi punto de vista, ¿vale? Porque los métodos que se basan en elaboración de proyecciones financieras, en entornos en que las proyecciones financieras son muy discutibles, ¿vale? Siempre se dijo que había que aplicar descuento de flujos en sectores donde las proyecciones son fiables, ¿vale? Utilities, etcétera, ¿no? Pero que en sectores cíclicos pues no se debía hacer. Pues hoy todo ha revertido prácticamente cíclico, porque todo es muy incierto, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que el aplicar múltiplos ahora sale reforzado. Lo que yo creo que la crisis actual abre una pregunta de analista es ¿qué múltiplos son preferibles a otros, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta interesante. Y yo creo que los múltiplos, cuanto más se acerquen a las ventas, se revalorizan, y cuanto más se acerquen al beneficio, se desvalorizan. Y yo creo que un múltiplo que tradicionalmente no se ha utilizado mucho y que a mí sí me ha gustado, que es EV-Ventas, por ejemplo, es un método que a mí me parece ahora especialmente interesante por su simplicidad, ¿vale? Por su simplicidad. Yo creo que ahora interesa buscar soluciones sencillas, por lo menos para atacar el problema de separar el polvo de la paja, ¿no? Para hacer cedazo y quedarse con lo bueno y rechazar lo malo, ¿no? Y dicho sea lo cual, es verdad que luego cada uno pues ejecutará o resolverá la pregunta como buenamente pueda, porque ahora yo creo que, como se dice vulgarmente, ancha es Castilla, ¿no? O sea, el terreno es tan abierto y la pregunta es tan difícil de contestar, ¿no? Que yo creo que hay que ser flexible y aceptar que cada uno puede intentar atacar la resolución del problema de manera distinta, ¿no? Pero la mía es múltiplos y tirar para arriba, hacia las ventas. Pero está bien. Te digo, Alfredo, que está bien porque yo soy free cash flow yield
total. Ah, bueno, vamos, a ver, O sea, que tú y yo nos lo podríamos pasar bien. yo a tope. Sí. A tope. Y si es Free Cash Flow Yield to the Firm, mejor todavía que el que sea contra el equity. O sea, contra el EV, Todavía la mejor, compañía, sí. todavía mejor, sí. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Pero lo que pasa es que para llegar al Free Cash Flow Yield necesitas Hay que, empezar sí, de arriba abajo está con la claro, cuenta que de resultados. Claro, esa es la- hay que hacer algo. No, por eso yo iba a estos precios, ¿cuál sería el Free Cash Flow Yield implícito, por ejemplo, sobre los resultados del año 19? Porque ahí sí tenemos un histórico, ¿no? Yo me acuerdo que tú decías al principio que hay cosas que no hay que preguntarlas, la deuda, etcétera, ¿no? Pues esto es un poco... Yo creo que hay que ir también a información que la tenemos, que no hay que buscarla porque está. Y el año 19 yo creo que se ha revalorizado muchísimo. O sea, el analista casi siempre su opinión pivotaba sobre el año en curso. Y yo creo que en este caso la opinión ha basculado mucho al año anterior, al primer año cerrado, ¿no? Porque realmente ese sí que es fiable de verdad, al 100%. Pues nada, fantásticamente. Yo me gustaría ya dejar las preguntas. La verdad es que, bueno, estamos teniendo una cantidad de preguntas, preguntas a los ponentes, estamos recibiendo preguntas del público de forma continuada. Sí me gustaría dejar un par de preguntas para poder transmitíroslas. Hay una que, bueno, pues tratando de aglutinar un poco de temas, el tema de las small caps evidentemente preocupa, ¿no? O preocupa / interesa. Y entonces, bueno, hay muchas preguntas sobre, bueno, está muy bien la de, digamos, la inversión en small caps, pero la elección incorrecta de una small cap puede ser un lastre difícil digamos, de solventar frente a una compañía no small cap. ¿Qué os parece esta aseveración? A mí me parece que tiene algo de enjundia. No lo sé cómo lo veis, Lola. Yo creo que no tiene nada que ver. O sea, si te equivocas en una compañía, da igual que sea pequeña o que sea grande, te has equivocado. Y lo primero que tienes que hacer es, si te has equivocado, es reconocerlo y bueno, pues vender y irte a otro sitio. El problema lo tendrías si te equivocas en una small caps y no has controlado el riesgo específico. Y en vez de tener como límite un 5 o un 3, has invertido en una small caps un 10% o un 7%. Porque entonces la caída que te produce en el fondo, te arrastra, va a ser muy difícil de superarla. O sea, no está en cuestión del tamaño de la compañía lo que te puede hacer descabalar un fondo, está en cuestión del tamaño de la apuesta, ¿no? De la apuesta. Por eso yo siempre recomiendo, yo siempre me lo aplico como una norma en los fondos, o sea, controlar mucho el riesgo específico. Porque por muy convencida que estés de una compañía pequeña, siempre te puedes equivocar, ¿no? Porque de repente te sale un fraude, porque han hecho un uso malo del capital, ha cambiado el manager. Por eso el riesgo no está en si es small o en grande en este caso, ¿no? Está en el porcentaje del fondo que tengas en esa compañía. Por eso el riesgo específico es fundamental y por eso la diversificación en un fondo es fundamental. Yo siempre recomendaré antes un fondo diversificado que un fondo concentrado, por estos riesgos, ¿no? ¿Queréis algún comentario adicional? No, yo creo que probablemente la pregunta de lo que iba buscando es si la teórica de liquidez o por si problemas de liquidez pueden penalizar en la salida. Claro. Pero como ha contestado Lola, si ese factor el gestor es competente y es bueno y lo ha neutralizado en la manera de entrar, pues no tiene por qué producirse. Pero la salida, yo te aseguro que si la compañía es buena, no tienes problema en la salida, sí. Porque lo bueno, hay demanda, ¿no? Lo que no quiere nadie es lo malo, sea pequeño o grande, ¿no? Al Correcto. final... Bueno, otra pregunta que también estoy intentando aglutinar diversas y tiene que ver con la gestión pasiva. Probablemente alguien más cercano a este tipo de gestión. Y dice, ¿no creen ustedes que la gestión pasiva es confiar en la inteligencia agregada de todos los gestores? Es decir, la teoría eficiente del mercado de que toda la información ya está ahí y buscar overperformance sobre toda la información del mercado es muy difícil. Lo lanzo. Envío. Lola. Adelante.
No, en mi opinión es todo lo contrario. O sea, aquí como ganas, confiar en la masa, ¿no? O sea, prefiero ganar dinero con la masa a perder, o sea, prefiero perder dinero con la masa a ganarlo yo solo, ¿no? No, al contrario, yo creo que en este negocio, quien gana dinero es quien tiene la convicción de pensar de forma diferente al resto y quien tiene la convicción de actuar de forma diferente al resto. Pero para eso, claro, tienes que ser valiente, ¿no? Porque no todo el mundo se atreve a opinar y a vender cuando todo el mundo compra o a comprar cuando todo el mundo vende. Para eso tienes que ser valiente y la valentía te la da la convicción. Pero si tú estás convencido de una cosa, no necesitas ir por la masa. Tú sigues tus propios criterios. Y es lo que necesitamos en el mundo de la gestión. Gente con sus propios criterios, que no copiemos. Está de moda un estilo. Value, todos value. Growth, todos growth. Tal, todos no. Tienes que hacerlo por convicción, que a veces puede coincidir con la masa, pero tienes que hacerlo por convicción. O eliges las compañías, ¿no? Y así ganarás dinero, atreviéndote a pensar de forma diferente a los demás o adelantándote a los demás. Y es que adelantándote a los demás. Esa es mi opinión. Alfredo, no. Bueno, yo creo que al final, en el dilema gestión pasiva, gestión activa, la gestión activa implica, pero pasiva implica que al final, de alguna manera, el inversor toma dos decisiones. O sea, toma en qué activo quiere estar invertido, equity, renta fija, una geografía, un sector, y además toma la decisión, de alguna manera, de la ponderación de esa inversión dentro de lo que ha escogido, del asset class. La gestión activa parece una decisión simplemente una decisión más inteligente, porque una vez que uno ha decidido el activo, que esa decisión la toma el inversor directamente, delegan a alguien que es especialmente bueno el asset allocation dentro de la decisión que él ha adoptado. O sea, quiero comprar equity español, pero pues no decido si tomaré más o menos utilities ahora, o consumo monocíclico, o si apostaré por el ciclo ya. Eso decido que lo haga otro, ¿no? Pensar que la gestión pasiva es confiar en la inteligencia del mercado, yo creo que la gestión pasiva es confiar mucho en la propia inteligencia, básicamente, vamos, o casi exclusivamente, y no delegar nada de lo que puede hacer otro. Muy bien, yo simplemente una última pregunta, si nos importa, y con eso cubriríamos perfectamente el tiempo. Es tan importante ser puntual al comienzo como al final. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Estamos hablando de los criterios para entrar, pero para vosotros, profesionales del sector, ¿cuál es el criterio para salir? Es decir, ¿cuál es la alarma principal? Y obviamente puede ser una derivada de si las cosas por las que te hicieron entrar han cambiado. Obviamente ese es un elemento, probablemente sea la respuesta, pero yo no sé si queréis añadir algo más. Yo creo, en todo caso, interesante, ¿no? Yo te digo claramente, el primer motivo y el más claro por el que yo vendo es cuando tengo la más mínima sospecha de que hay fraude, de que hay un fraude contable o hay algo poco claro en las cuentas, reformulación de cuentas. En el momento que tengo la más mínima sospecha, vendo. Y no me planteo más. Hay muchísimas compañías en el mercado español y muchas más en el europeo como para tener alguna que tengo alguna sospecha de fraude, porque no me puedo jugar de esta forma el dinero de los partícipes que han confiado a mí. Eso es el primer motivo por el que vendo. El segundo motivo por el que vendo es porque la compañía creo que ha llegado a una valoración que ya, por mucho que le meta, por mucho que estire el EBITDA, por mucho que no me sale más. O sea, creo que está a unos múltiplos, considero que está a unos múltiplos altísimos, 40, y que no hay re-rating y que no hay más expansión de beneficios, y entonces lo vendo y lo cambio por otra cosa. Y la tercera es cuando tengo sospecha que el valor o el sector en conjunto está en burbuja, ¿no? Cuando hay una burbuja que se ha retroalimentado, y lo que pasa que esa es mucho más difícil de prever, ¿no? O sea, porque es difícil, pero básicamente, y luego, evidentemente, porque cuando pasan factores exógenos que no controlo, ¿no? Por eso digo que un gestor tiene que mirar la micro, pero tiene que mirar la macro. Un gestor lo tiene que mirar todo. Es como cuando vas al médico, no te puede analizar qué te pasa en el hígado si no ve que cómo está el estado general el paciente, ¿no? Entonces, como pasa ahora, ¿no? Si hay una pandemia, una guerra, algo tremendo que va a afectar de una forma que no esperada a un sector o a una compañía, pues evidentemente si cambia mi información, cambia mi opinión, ¿no? Si hay grandes tendencias que cambian, pues tengo que dar la vuelta, ¿no? Y esos son los motivos por los que yo vendo. Por los que es mucho más difícil, y os diré, es mucho más difícil para un gestor tomar la decisión de venta que la decisión de compra. Y especialmente cuando tienes que vender asumiendo pérdidas porque te has confundido, ¿no? Ahí es donde se ve el talante, ¿no? Y de los gestores, ¿no? Y Nicolás, no sé si
¿Quieres añadir algo más? No sé, Bueno. no se escucha. Que lamentablemente el móvil se está acabando la batería. O sea, yo lo único que diría... No te preocupes es que porque estamos también para un terminando analista ya. es muy difícil. Bueno, Sí, vamos a ver, para un hay analista muchísimas también es más preguntas. difícil recomendar. Sí, perdona, sí. ¿Decías? No, que decía que para un analista también es más complicado recomendar vender. Sí, Sí, cierto. sin duda. Sí, completamente cierto. Sin duda, ese siempre ha sido el gran dilema, ¿no? Por eso se inventó lo de, en vez de vender, infraponderar, que yo creo que quedaba mejor. Bueno, en fin, yo creo que tenemos... Mejor. Vamos a llevar la sesión a su final. Sinceramente, siento no haber podido responder. Tenemos muchísimas preguntas. Hay varias preguntas sobre el tema, por ejemplo, ESG, que es tan importante. Yo creo, en todo caso, que tanto Lola como alguno de vosotros lo habéis tocado. En todo caso, esto lo único que nos hace es animarnos para emplazarnos en una segunda ocasión, ¿de acuerdo? Lo antes posible, volver a estar con todos ustedes, con todos vosotros, los compañeros analistas, gestores y personas del ámbito de las finanzas, y agradeceros enormemente que hayáis estado con nosotros compartiendo este tiempo. Lola, Nicolás, Alfredo, agradecer vuestro tiempo. Son días complicados, el mercado está como está y por lo tanto os lo agradecemos mucho. Con lo cual quedamos emplazados para muy próximamente y nada, estéis pendientes de la próxima convocatoria. Muchas gracias. Vale. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Alfredo, y a todos por escucharnos. Muy interesante este debate. Gracias. Yo creo que lo ha estado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.